Hola, hola de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo directo aquí en metodokeren.es. Y hoy vamos a seguir el tema del jueves pasado, que eran las 4 fases del proceso terapéutico. Nos habíamos quedado en la primera fase, que es la fase de purificación, donde hablamos un poquito de qué es el trauma, nuestro cuerpo, el sistema nervioso, el alma, cómo funciona, ¿no? Qué niveles tiene. Y hoy vamos a hablar de una fase muy importante que yo considero que es fundamental para que exista una cura, una sanación completa y permanente. Y que es donde cojean la mayoría de los sistemas terapéuticos, que es la fase de organización. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, y quien dice una enfermedad, podemos estar hablando de un problema meramente emocional a un problema físico que ya haya somatizado, existe un cierto nivel de fragmentación entre diferentes dimensiones del ser. Y muchas veces nosotros nos centramos en el síntoma o solamente en intentar llegar a la causa del problema, ¿vale? Y resolver ahí ese conflicto, pero luego la persona se queda ahí, se queda en ese nivel. No adquiere un deseo de expandir, de realmente obtener diferentes y niveles de conciencia superiores, ¿no? Con respecto a quién es, cuáles son las dimensiones del ser, ¿no? Entonces, hoy vamos a utilizar la sabiduría de la Kabbalah para que nos ayude a entender un poquito cuáles son estas dimensiones y qué estamos haciendo, ¿no? Hola Beatriz, gracias por conectarte. Poquito a poquito irán llegando las personas que quieran asistir ahora en vivo en directo. Hola. Entonces, vamos a empezar aquí por entender un poquitín el árbol de la vida. No voy a hacer esto muy complejo, ¿vale? Entonces, si no conoces las dimensiones del árbol de la vida, no pasa nada. No va a ser necesario que lo hagas. Luego, al final del directo, puedes buscar una imagen, o si tienes al lado un ordenador, también puedes hacerlo. Buscas árbol de la vida cabalístico y vas a ver que hay 10 sefirot, 10 esferas, 10 dimensiones. Y ahora nos vamos a centrar en una que es la que está en el centro de todo y que conecta a todas, que se llama Tiferet, que se llama belleza, ¿vale? Y esa es la esfera del yo soy. Es en este momento, es cuando nosotros llegamos ahí, cuando operamos desde ahí, que hay como una especie de pisar del acelerador del ser. Y entonces ya decimos, wow, espera, existen muchas cosas que yo tengo que tocar. Existen muchas dimensiones en mi ser a las cuales yo puedo llegar, en las cuales yo puedo influir, que no son solamente mi cuerpo o lo que pienso, lo que siento. ¿No? Entonces es muy importante esto. Todo el deseo de cura o cualquier objetivo que tengamos en la vida está directamente anclado en esta dimensión, en esta parte. Y es aquí donde uno debe de ir durante el proceso terapéutico. Pasamos la fase de purificación, pasamos la fase de armonizar este sistema que está aquí, pero luego tenemos que hacer algo. No es solo vaciar el vaso, no es solo limpiarlo, hay que llenarlo, ¿vale? Y esto es un proceso gradual. Entonces, aquí lo que tenemos es esta dimensión de expansión de conciencia, ¿vale? Donde está nuestro objetivo, donde está la desidentificación con aquello que sentimos, con aquello que pensamos y con nuestra propia estructura de la personalidad. Porque una cosa es cómo yo me relaciono con el mundo, que la capa que está en el medio es en parte la personalidad. Y otra cosa es lo que yo soy. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es el que siente. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es el que piensa, ¿vale? Iremos parte a parte. Entonces, la primera parte fundamental de la organización es entender esta idea y movernos desde aquí y no desde abajo, no desde Malhut, que es esta esfera, al final, en la parte de abajo del árbol, que es la última, que es el mundo de la fisicalidad, el mundo de la materia, es decir,
cómo yo percibo la realidad, cómo yo la estoy viviendo, cómo yo la estoy sintiendo, ¿no? La información sensorial, en el fondo, y también todo lo que es el reflejo y la revelación a través de mi conducta. ¿Okay? Entonces es muy importante que uno diferencie estas dos partes, ¿no? Entonces cuando empezamos a trabajar en el nivel terapéutico, hay una serie de estructuras que se empiezan a revelar. Entonces yo voy a empezar por el top del árbol, que es la esfera de Keter, que es la corona, con la que podemos conectar desde el centro. ¿Qué representa para la persona que no entiende de Kabbalah, que está escuchando esto? Representa la raíz divina del ser. ¿Desde dónde yo voy a conectar con el Ensof, con la nada infinita, con Dios, con todo? ¿Vale? ¿Desde dónde voy a conectar? Yo tengo en algún momento que anularme, no una anulación que me dice yo no existo, yo no soy, sino una anulación que me dice, oye, yo no soy todo. Y hay cosas que tal vez estén fuera de mi programa. Y mi alma viene de algún lugar. Entonces, déjame ir allí, entre comillas, no es que se pueda ir, pero déjame conectar con eso y absorber información y extraer de ahí recursos también para nutrirme. La segunda esfera del árbol de la vida, ¿vale?, es Jochma, la sabiduría, luego a la derecha, que representa, en este caso específico, ¿vale?, porque estamos hablando de un contexto terapéutico y un contexto de cura, representa nuestra conexión con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interna, también nuestros dones y, muy importante, todo lo que es a largo plazo. Es decir, sin Tiferet en el centro, yo tengo el deseo, el objetivo, el yo soy. Cuando yo conecto con Jochma, yo tengo toda la visión a largo plazo, la visión existencial, el plan de vida más grande. Y por contraposición a esa, tenemos Binah, el entendimiento, que es la estructura de la psique. ¿Cuántos dogmas tengo? ¿A cuántas creencias estoy aferrado? ¿A cuántas cosas creo yo que son la realidad? Simplemente porque creo, simplemente porque me identifico, simplemente o porque ya viene en mi programación sistémica, que el otro día hablamos tanto del sistema familiar, ¿no? ¿Cuántos muros hay que derribar? ¿Cuántos conceptos hay que actualizar? ¿Cómo es mi vida actual? ¿Cómo es mi día a día? Por contraposición a quién tengo que ser en el futuro. Entonces aquí tenemos esta tríada. 1, la raíz divina de mi ser, a la que yo estoy observando desde el centro. Tengo a derecha, conceptualmente en el árbol, ¿no?, la visión de toda mi existencia, más allá del tiempo, porque Jochma es una dimensión dentro y fuera del tiempo. Y tenemos Binah, que es la dimensión ya primera temporal y espacial, ¿no?, donde yo... Aquí estoy haciendo esto en mi cuerpo, pero donde ya existe un límite estructural que dice yo soy. Ya existe un sujeto de alguna forma y existe una conciencia de uno mismo, de una misma, ¿no? Entonces, cuando uno ya adquiere estas ideas, ya dice, ok, tenemos aquí una base para trabajar, ¿vale? Tenemos una base para trabajar. Yo puedo contar con la raíz de mi alma, con la raíz divina. O sea, yo no estoy solo aquí, yo estoy en muchos planos. Esta existencia tiene entonces un propósito que está dentro de algo más grande, que sirve a algo más grande, que puedo ser yo también, puede ser mi alma a un nivel más grande. Ya está. Entonces, esto que está ocurriendo aquí y que a lo que yo me ato a través de los sentidos, y muchas veces a través del dolor y del trauma, cuando es desagradable, espera, a lo mejor tiene un sentido diferente si lo veo desde otro lado. Entonces, ¿cuál es el plan más grande? Jochma. ¿Cómo conecto con ello? Generalmente a través de una sabiduría y de la intuición. Si rotamos la palabra Jochma, tenemos Koachma, la fuerza del qué, la fuerza de la pregunta. Entonces ya nos habla de autoconocimiento, de indagación, de profundizar, ¿no?, de introspección, de ir hacia adentro. Buscar ahí. Y ese hacia adentro tiene que estar en mi vida ya, en mi vida cotidiana ya. Yo tengo que ir hacia adentro para ver Binah,
¿Cuáles son esos muros que tengo que derribar? ¿Con qué me estoy identificando? ¿Con qué me estoy anclando? ¿Dónde me estoy anclando? ¿Qué necesita ser actualizado? ¿Qué parte de la realidad absoluta que yo no puedo concebir, que yo no puedo integrar porque soy limitado, ¿vale? Pero ¿a qué parte me estoy aferrando y viendo como todo? ¿Qué necesita expandirse ahí? Entonces, aquí tenemos esta parte. Aquí tenemos la base del juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a mirar las esferas, las dimensiones que están abajo, que cada vez van a ser, digamos, más fáciles de que nos relacionemos con ellas, porque ahora estas tres primeras, la cabeza del árbol, estamos un poquito en la abstracción, ¿no? Entonces, la primera de todas es Gesed, es misericordia. Y entonces, ¿qué es la misericordia? Cabalísticamente, en un sentido terapéutico, toda la energía expansiva. ¿Vale? Antes hemos visto la voluntad del alma, ahora estamos en la voluntad del yo. Todo aquello que nos hace querer expandir. Si nos queremos curar, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa, perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos por el dolor. El dolor sea que nos hayamos causado nosotros. El dolor sea que lo hayamos causado a otro. No importa. Hay que perdonar, ¿vale? ¿Qué es el perdón? Eso es muy importante. Perdón no es olvido. Perdón no es que si alguien me ha hecho daño yo lo voy a olvidar. Perdón no es que el otro o yo no tenga que hacer mi corrección en el caso de que me equivoque. Perdón es la ausencia de un juicio severo a través del entendimiento profundo de una situación dentro de un contexto más grande, el camino del alma. Eso es el perdón. ¿Vale? Porque del entendimiento sale el perdón. Cuando uno ya entiende, ya entonces puede desidentificarse, puede anular determinadas capas de dolor y el perdón en el sentido que nosotros entendemos de, ok, déjalo ir, de soltar, surge solo como consecuencia, sin esfuerzo. ¿Vale? El esfuerzo está antes, está en la desidentificación. Entonces, Gesed nos dice, todo se puede perdonar. Y vio Elohim que era bueno. ¿Vale? Esto es una frase del Génesis, de Bereshit, ¿no? Y vio Elohim que era bueno. Dios crea el mundo y dice, esto es bueno, esto es Tov, esto es Gesed. Tov es un nombre de la esfera de Gesed, de misericordia. Entonces, ¿qué experiencias nutritivas quiero vivir? Y si lo veo desde el yo soy, entonces yo ya sé que ya no es solo que las voy a vivir, es que ¿qué tengo que ser para vivir esas experiencias? Porque en el fondo yo soy esas experiencias, porque yo estoy hablando de una sola realidad. ¿Vale? Entonces yo tengo que asumir la responsabilidad. Y esto es muy importante. Si me quiero curar, ¿vale? Y aquí lo estoy poniendo en un contexto terapéutico de si yo me quiero curar, pero si tu objetivo ahora mismo no es terapia, es, yo qué sé, conseguirte X en tu vida, adáptalo. Genial. Esto, al final, esto es casi para todos si adaptamos un poquito el lenguaje. ¿Vale? Yo tengo una energía expansiva que es Gesed, pero la existencia no es solo expansión. Porque si fuera solo expansión, nosotros seríamos sin forma, seríamos sin límite y por ende no existiríamos, ¿vale? Porque aquí lo que separa, ahora mismo lo que me separa de ti, es una serie de límites estructurales. La piel de mi cuerpo, la piel del tuyo, la pantalla, el espacio que nos separa, son límites estructurales que indican que hasta dónde yo soy y hasta dónde tú eres, ¿no? Entonces todo existe con límites, aunque nuestra esencia pueda expandirse y yo pueda comunicar contigo y tú puedas comunicar conmigo, ¿no? Entonces, de cierta forma, tú y yo sí podemos estar juntos, ¿vale? A otro nivel, pero siempre tienen que existir límites para que yo exista y tú existas, ¿ok? Entonces, y aquí viene una esfera muy importante que es la esfera de Geburah, que es la fuerza, el juicio, ¿no? Todas nuestras energías de limitación, todo lo que está en nosotros que nos permite poner límites. Y el primer límite que tenemos que poner es el límite a la limitación. ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfermo, porque me estoy identificando con los sentidos, si yo estoy enfermo porque mi visión de la realidad es fragmentaria y eso de alguna forma se va a somatizar, y aquí hay que ver el directo anterior,
yo estoy limitando mi ser dimensionalmente. Yo me estoy limitando en recursos. Yo me estoy limitando en mi conciencia, porque la conciencia, al contrario de lo que leemos en Internet, no tiene nada que ver con estar despierto, con saber que X cosa está allí, porque eso es percepción, ¿vale? Conciencia es el reconocimiento de todos los niveles del ser y la capacidad de moverse en ello. Y en hebreo se llama da'at, entre otros nombres, pero uno de ellos es da'at, que también puede significar conocimiento, el conocimiento de, es decir, la capacidad de conectar con varias dimensiones a la vez, ¿vale? Entonces, eso es conciencia. Y entonces, Geburah nos viene a decir esto. Vale, yo me quiero curar, yo me quiero sanar, yo quiero todas estas experiencias de la vida, pero ¿a quién sirve este proceso? ¿Me sirve solo a mí o sirve al mundo? También. Y tiene que servir al mundo, no puede servirte solo a ti. ¿Vale? Esto es muy importante. Todo el proceso de cura, cura real, debe de tener un propósito también global. Antes hablé de Binah, ¿no? La estructura de la psique, las creencias. Pues en Binah está todo aquello también de lo que nosotros no tenemos ningún control. Entonces, Geburah también de cierta forma viene a decir, ¿estás dispuesto o dispuesta a que tu proceso se armonice con el proceso del mundo? Porque ahora mismo en el mundo que vivimos, curarse es tela, ¿no? Ya más te vale que hagas un buen trabajo, porque esto es una confusión, ¿vale? Y es por eso que yo decidí también hacer este directo con este tema, porque esto es muy importante. Entonces hay que integrar el proceso del mundo en nuestro mismo, ¿vale? Y aquí no quiero entrar en esta idea de si yo proyecto desde dentro a fuera y desde fuera es igual que es dentro, bla, 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 ya todos estamos cansados de escuchar eso y genial. Lo que pasa es que si yo digo esto así nadie lo va a entender. Entonces, la idea es, ¿todas las estructuras de la realidad existen dentro de nosotros? Sí, porque nosotros hacemos parte de esa misma realidad. Somos simétricos ahí en este sentido. Imagínate este árbol adaptado al mundo o adaptado a una persona. Estamos hablando de las mismas dimensiones, pero en diferentes contextos. Entonces, el mundo tiene su mismo proceso y tú tienes el mismo proceso, ¿vale? Solo que en un contexto diferente, con diferente forma, pero es el mismo fundamento. Entonces, hay que armonizarlo, de alguna forma, ¿vale? Y Geburah nos viene a decir eso, ¿vale? ¿A qué beneficia tu proceso? ¿Beneficia al todo colectivo también? Cuando tú te curas, ¿tú eres un foco de mayor conciencia para el mundo? Eso es muy importante. Luego, otra cosa que nos ven a decir, y que esto es muy importante, es el sentido de las pruebas, ¿vale? Y esto en el árbol de la vida se ve en el sendero que une Binah con Geburah. Si no entiendes Kabbalah, da igual lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Llámale tortilla de patata, no pasa nada. La idea es que el árbol tiene senderos que nosotros con los que podemos conectar para obtener un nivel de conciencia determinado, ¿vale? Y en este caso, este sendero que une estas dos esferas se utiliza como para el camino del guerrero, para entender, ok, vale, me está ocurriendo todo esto en esta vida, me están poniendo a prueba, noto que mis pruebas son muy particulares, son diferentes de las de fulanito, menganito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Aquí lo podemos buscar, ¿vale? Y esto es muy importante. Entonces, Geburah nos enseña eso. Y otra cosa que nos enseña es, si yo no puedo tener todo, si yo no puedo llegar a todo, algo tengo que restringir. ¿Qué voy a restringir? Y esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué partes, qué cosas tengo que restringir dentro de mí y qué cosas tengo que restringir fuera, en mi conducta, en mis hábitos? A lo mejor no puedo llegar a todo a la vez y tengo que aprender a priorizar, aprender a discriminar, ¿no? Pero Geburah es un juicio que está más allá del ego, más allá de esta parte nuestra del id freudiano, que no es el ego, está incluso una capa aún más profunda, que son nuestras pulsiones más animales, más instintivas, esas cosas que muchas veces queremos realizar porque sí, queremos porque sí. Geburah está muy por encima de eso. Entonces, cuando uno ya quiere conectar con estos dos niveles de conciencia, tanto la misericordia, el perdón profundo, el bien expansivo, o esta parte, tiene que trabajar ya a un nivel
Eso, después de poner el pie en el acelerador, como hemos dicho al final, ¿vale? Luego tenemos Tiferet, que lo hemos visto en el centro, y luego tenemos dos dimensiones más, que normalmente son paralelas como las cuatro que hemos visto anteriormente. Tenemos Netzach, que representa la emoción, todos los estados, también todos los sentimientos, ¿vale? La emoción y un sentimiento son cosas distintas, ¿vale? Y también es, digamos, nuestro cuerpo de deseos, de alguna forma está ahí. Es decir, si Gesed arriba serían todas las energías expansivas, se representa toda nuestra capacidad para expandir, para vivir todas estas cosas. Netzach nos habla de los deseos en sí mismos, ¿vale? No de la capacidad de desear, ¿vale? ¿Se entiende? Sino, ¿qué deseos tengo? ¿Cómo me siento con respecto a ellos? ¿Vale? Aunque en este caso todavía es totalmente simbólico, está a un nivel, ¿cómo podemos llamarle? Dentro de lo que es nuestra naturaleza personal. Es algo que sentimos a veces de forma más o menos intuitiva, más o menos a través del feeling, a veces lo podemos expresar a través del arte de forma muy abstracta, pero necesitan un canal que es Od, la gloria, ¿vale? Que es la esfera de la lógica, la razón, todos los procesos de análisis, de organización, de planificación, toda la ética y la moralidad. Es decir, Od representa la simplificación conceptual. ¿De qué? De todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Vale? Cada persona tiene una estructura y para cada persona existe un sistema de lenguaje y cada persona existe un sistema que da luz al entendimiento. ¿Vale? Para unos es de una forma, para otros es de otra, pero todos tenemos que desarrollar estas dos partes. ¿Vale? Decir también que en Netzach está todo lo que tiene que ver con el sistema familiar, es decir, todo lo que son esos sentimientos, esas emociones, todas esas programaciones. Aunque no se vivan desde ahí, se van a vivir desde Yesod, que es una esfera más abajo, pero está localizado bastante ahí. Incluso también todo lo que es, digamos, el trauma que hay que trabajar, de cierta forma, aunque se revela abajo, mucha de la información está allí, ¿vale? También las visiones y también lo que es el expresar de determinados dones que tienen que ver con dones psíquicos, también puede estar relacionado con una apertura de esa dimensión y en muchos casos se despiertan en la gente de forma muy desequilibrada y entonces necesitamos trabajar en Netzach, ¿vale? Es una dimensión interna. No voy a decir que es difícil organizar, pero al ser tan simbólica, al ser tan intangible, muchas veces las cosas tan abstractas, o tenés un entendimiento muy bueno o tenés ayuda para hacerlo, ¿vale? Porque si no, es un problema. Para poner un ejemplo de un trabajo en Netzach, las personas que trabajan con constelaciones, que van a hacer una constelación, lo que hacen es un bypass. Hacen un bypass a su lógica, a su razonamiento, están en una situación, en un campo energético, donde lo que van a hacer es ver una escena simbólica y se va a hacer un cambio ahí para hacer una nueva contextualización de una situación, ¿vale? Y eso es en sí mismo una especie de introyección simbólica, ¿vale? Dentro del propio campo del individuo, ¿vale? Quiero hacer un directo solo para explicar esto porque me parece que no hay nadie que explique esto. Me parece, no, es que no hay, de hecho. ¿Vale? Entonces, esto merece un vídeo para sí solo, ¿vale? De cómo podemos llegar ahí. Pero es un ejemplo, es decir, actuar en el Netzach de una persona, actuar en el campo emocional de una persona, ¿vale? Cuando ya queremos llegar al análisis, a la simplificación de un concepto para vivirlo, a la lógica, al razonamiento, tenemos Od. Y esto es algo que hay que organizar. ¿Por qué? Od es donde van a estar nuestros estudios, nuestras formaciones, nuestro ingenio, nuestra organización, ¿vale? Incluso lo que yo estoy haciendo aquí, de cierta forma, es una especie de proyección de esta esfera. De cierta forma, yo estoy intentando estructurar y organizar información y comunicarla para que tú la entiendas, ¿no? Y esto es muy importante. Para que uno se cure, para que uno resuelva un problema, debe de desarrollar la ética, debe de desarrollar la moralidad. Y moralidad no es moralismo. Esto es muy importante, ¿vale?
Moralidad, en este caso, es simplemente la idea de que, ok, nosotros vinimos a este mundo, somos casi Elohim, como dice la Torá, somos hijos divinos, pero somos siervos y vinimos a servir. Y entonces debemos de tener determinados estándares de excelencia como seres humanos, porque vinimos a sublimar. Somos unos seres con una conciencia divina, ¿vale? Y no podemos vivir como un perro, ¿vale? Por mucho que hablemos los perros, un perro es un perro y yo soy una persona, no quiero ser un perro. Yo quiero ser un alma superior. Entonces, esto es moralidad, en este sentido, ¿vale? Entonces yo tengo que entender qué me acerca a este ideal, qué me acerca a la forma pura y unitaria de la luz del Ein Sof, qué me acerca a ello, qué me hace adherirme, la Debekut, la unión, que me hace adherirme con la gloria. Pues un cierto tipo de conducta, de forma de vivir, ¿vale? Y antes hemos visto Geburah, donde hemos hablado de restricción, y hago cuestión de resaltar esta palabra, restricción, no represión. Aquí no estamos diciendo que hay partes del ser humano, que hay partes de la vida que no deben de ser vividas. Lo que estamos es diciendo, lo que dice la Kabbalah, que es, todo es bueno cuando está en su lugar, y cuando está fuera de su lugar incluso el bueno es malo. Entonces nosotros tenemos que poner límites y saber qué vivir en cada momento y qué es adecuado en cada momento y en cada contexto. Y esto es un nivel de organización interna muy complejo y está muy dependiente de todos los que hemos hablado hasta ahora. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Qué es la ética? El hacer esto incluso si nadie lo ve. El hacer esto incluso si no hay premio aparente. El hacer esto incluso si el mundo no va a reconocerlo. El hacer esto incluso si notamos que al hacerlo vamos a chocar un poco con el proceso del mundo, ¿vale? Pero nosotros vinimos aquí a vivir, ¿vale? Y sin esto no hay cura, porque sin esto hay fragmentación, hay un yo fragmentario, porque hay un yo que no se entiende, que no entiende nada, no entiende lo que hay afuera, no entiende lo que hay dentro, no sabe cómo organizarse, no sabe qué dimensiones tiene, qué va a reconocer, ¿vale? ¿Qué es la lógica? O el razonamiento, como queremos hacerlo, es simplemente un bisturí para disecar la realidad, ¿vale? Pero la lógica no crea, la lógica no amplía nada, la lógica se puede ampliar, pero no amplía, ¿se entiende? Entonces, yo puedo hacer que mi bisturí sea más grande, con una lámina mejor, con un metal mejor, ¿vale? Pero el bisturí no va a crear más realidad. Lo que va es disecarla, va a fragmentarla para que yo la pueda entender. Porque no puedo entender todo a la vez al mismo tiempo, por mi limitación. Esto es muy importante. Y luego llegamos a la novena, ¿no? Contada desde arriba, tenemos Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Yesod, el fundamento. Y esto es muy importante, ¿vale? Es la esfera de la personalidad. Entonces es donde preguntamos, ¿qué muevo afuera? ¿Qué muestra afuera, perdón? ¿Qué estoy mostrando afuera? ¿Estoy mostrando Tiferet? ¿Estoy mostrando el yo soy? ¿O estoy mostrando solamente mi confusión? ¿O estoy mostrando solamente mis identificaciones con lo que siento, con lo que pienso, con mi lógica limitante, con mi caos? ¿No? Y eso es también la dimensión de la energía vital, de la energía sexual, ¿vale? Porque la sexualidad es obviamente importantísima, ¿vale? Y aquí volvemos a la esfera de Od, a lo que decía, siempre es cuestión de saber cómo mover nuestra energía, cómo trabajar en nuestro ser en cada momento para que eso esté enfocado a un crecimiento, a una expansión real y a una cura, ¿vale? Entonces, y eso nos ven a hablar de esto y a preguntarme desde dónde me relaciono con el mundo, desde dónde me relaciono con la realidad, desde dónde me estoy vinculando, ¿vale? Y si haces un repaso por todo lo que hemos visto hasta ahora, hay muchos lugares desde donde uno se puede vincular, ¿vale? Pero si no es desde el yo profundo, es muy complicado. Porque entonces uno
es aquí donde empiezan a existir ataduras, conflictos que son grandes conflictos de alma, conflictos, toxicidades y todo el tipo de problemas, ¿vale? Porque uno ya no es uno mismo, uno se identifica con una confusión, con un espejismo de sí. La palabra Yesod, por cierto, se podría dividir en dos. Yod, la letra Yod, Sod, secreto. ¿Qué es la Yod? La Yod es Jochma, esta que vimos ahí arriba, y es la primera letra del tetragrama de Yod Vavé, el nombre inefable. Entonces, que representa la sabiduría. Entonces, Yesod es el fundamento de la sabiduría. Entonces, como yo me vinculo con los demás, como yo me relaciono con el mundo, lo que yo estoy mostrando o no estoy mostrando al mundo es una revelación de mi nivel de sabiduría. Y eso es también la dimensión del sistema nervioso cuando vista desde un árbol asiático, como hicimos en Kabbalah, es decir, un árbol que está asociado al mundo material. ¿Por qué? Porque Yesod, porque el sistema nervioso es el puente entre el dentro y afuera. Es decir, es el sistema nervioso que envía la información sensorial a mi cerebro. Y luego mi cerebro envía de vuelta una serie de comandos para que actúe de X forma y luego genere una serie de respuestas. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos rehenes de un sistema nervioso regulado? ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos rehenes de los sentidos? Nos inmovilizamos, o luchamos, o huimos, ¿no? Nos quedamos atados a un programa, que es un programa desregulado, de desregulación. Y eso luego conlleva una serie de respuestas emocionales, ¿vale? Que generalmente son ansiosas y son dolorosas. Que al no entenderlas, y al no saber que estamos rehenes, y al no saber que nos estamos atando a una parte del yo que no es donde empieza aquel diálogo. La vida es mala, la vida es horrible, yo no valgo, yo no sirvo para nada, mi familia es horrible, yo soy esto, yo soy el otro, el mundo va a acabar, esto es una desgracia, el otro es el malo, el otro es el culpable, bla, 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 y esto no para, porque estamos rehenes, ¿vale? Y de eso hemos hablado el día pasado, no voy a volver a hablar de hoy, pero todo va al final a desembocar aquí. Y finalmente tenemos Malhut abajo, el mundo material. ¿Qué es el mundo material y cómo todo esto que hemos visto ahora se va a revelar ahí? Porque el mundo material es donde se revela mi conducta. Es decir, si Yesod es como yo me relaciono con él, es desde donde yo me voy a relacionar con el mundo, o es el puente, perdón, mejor dicho, pero he dicho mal, me he equivocado. Yesod es el puente que yo tengo que cruzar para que el yo, Tiferet, se relacione con el mundo, como Malhut, aquí. Y eso es la pantalla mental. Todas las proyecciones están ahí. ¿Vale? Todas las capas de la personalidad, todos los arquetipos junguianos también están ahí, ¿no? Por así decir. Y esto también merece un directo o una clase para que venga al curso y hablaré al final de ello. Entonces, es muy importante. Pero Malhut es donde lo vivimos. Entonces, ¿qué es mi conducta? Si Yesod es un reflejo de mi vínculo con el mundo y como yo me vinculo con el mundo refleja mi sabiduría, pues mi conducta va a ser un reflejo de esa vinculación. Porque mi conducta es el acto de relacionarme en sí mismo. ¿Se entiende? Es decir, en Yesod está, digamos, el programita, el software, que dice, tú te vas a relacionar con el mundo así, 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 así. Malhut es hacerlo. Si yo te dice, tú te vas a organizar así, 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 así. Malhut es sentarte y coger el ordenador y el cuaderno y montarte el cuadro y montarte el esquema, ir a hablar con quien tienes que hablar y programarte la semana. ¿No? Si Netzach es ir a resolver un conflicto familiar, pues Malhut es ir a terapia, hablar con el terapeuta, hacer tapping, hacer hipnosis, hacer lo que sea. El acto de hacer algo y vivirlo ahí y permitir al cuerpo trabajar. ¿Vale? Eso es muy importante. Y luego
hablando del cuerpo, ¿qué hábitos van a ser un reflejo de una persona que está en el camino de la sabiduría? ¿Vale? Hábitos, el sueño, cómo duerme, cómo come, cómo respira, cómo se mueve, cuál es el estado de mi fisicalidad. ¿Es un estado acorde a mi nivel espiritual superior? Porque hemos visto que el cuerpo es un nivel de alma, es un nefesh. Es el primer nivel de alma aquí abajo. Es nuestra alma superior, pero en su mayor grado de fragmentación. Y aunque nosotros conceptualmente separamos, y lo podemos separar de otras formas también, pero no dejan de ser uno. Así como todo esto que estamos hablando está en el Ein Sof, aunque esté en un punto de vacío. ¿No? Entonces, como puedes ver, todas estas cuestiones ellas son fundamentales para un proceso de cura. Y aquí hemos bajado un concepto de la Kabbalah, del árbol de la vida, una idea espiritual, la hemos bajado hasta aquí a la conducta, hasta lo más básico de lo más básico. Y si queremos más, ¿cómo está mi casa? Mi casa refleja mi desarrollo espiritual. ¿Cómo están los cajones de mis armarios y esas cosas? Porque, por ejemplo, una cosa que hago mucho con muchas personas con quien trabajo, sobre todo las que hacen Keren, que es mi mentoría más potente, en muchos casos es revisar cuando tengo oportunidad, porque a veces están muy lejos, pero si puedo, ayudarles a revisar la casa como un reflejo de su interioridad, ¿no? Y es un trabajo muy potente también, ¿no? ¿Cómo tienes los armarios? ¿Cómo tienes los cajones? ¿Cómo organizas los cuadernos? ¿Cómo escribes? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te vistes? ¿No? Todo eso también hace parte, porque todo eso también implica un determinado grado de regulación de uno mismo, ¿vale? Y a veces no nos paramos a pensar, y entonces y nos quedamos solamente en un lado. Hay personas muy espirituales que viven en los mundos de Chupi, mundo de unicornio verde, donde todo es espiritual, el mundo acá abajo no interesa, vamos todos a ser unos estéticos, esto no interesa, oh, destino cruel, mundo que no puedo cambiar, es horrible, no se entiende nada, ¿no? Ayunemos todos 472 millones de días al año. Y hay los otros que es solo tierra, no hay espíritu, no hay nada más, no hay nada más que hacer, vamos a quedar anclados aquí, enfermos, terminamos medicados y todos a tomar vento, ¿no? Pero si tenemos una conciencia mínimamente integral, podemos unir todo, ¿vale? Entonces, ya al siguiente nivel al que llegaríamos sería el nivel de la integración, es decir, cuando todo esto que hoy que hemos hablado, todo esto que acabo de compartir contigo, empieza a estar integrado y empieza a convertirse en un modo de vida, donde uno ya no tiene que luchar, porque al inicio hay que luchar. Al inicio es como, vale, ok, esto va a ser un problema, porque yo me voy a tener que forzar a hacer determinadas cosas, yo voy a tener que forzarme a restringir X, a veces más, a veces menos, ¿no? O incluso yo voy a tener que forzarme a desear algo, a buscar algo que sea un vehículo de deseo, porque muchas veces incluso hay personas que parece ser que no desean nada, porque tal es la desconexión con el alma, con la parte superior, tal es la desconexión consigo mismas. Y eso también es un gran problema. Entonces, porque si hay un exceso de restricción, es lo que dije al inicio cuando hablé de Geburah, la primera cosa que tenemos que hacer es limitar el límite. Y limitar el límite es el estar anclado a una parte o solamente a unas dimensiones, ¿vale? Y como también comenté anteriormente, tenemos algo que se llama Da'at, que es un nivel de conciencia que nos permite movernos. No podemos abarcar estas dimensiones todas a la vez, no podemos trabajarlas todas a la vez, aunque es verdad que si trabajamos una, trabajamos todas, influenciamos todas, pero no es un trabajo óptimo, no es el trabajo tal, pero sí podemos movernos. Entonces podemos elegir, ¿vale? Y aquí traemos otra cuestión importante. Pero bueno, no voy a abrir ese melón hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? O sea, ¿qué es lo que yo personalmente ofrezco a las personas para que puedan hacer esto? Y hacerlo de forma equilibrada, ¿vale? Y que dure para siempre. Porque lo importante aquí es que si tú te curas, te cures. No es que te cures pero enfermes al año que viene.
de la misma cosa, porque entonces no estás curado. Has puesto un parche, has quitado un síntoma, pero hay algo más. Entonces, cuando yo estoy hablando aquí de regulación, cuando estoy hablando de curar, de sanar, de expandir, etc., estoy hablando, quiero que lo sepáis, en una forma definitiva, donde ya no hay retroceso, ¿vale? Obviamente no somos máquinas, no vamos del punto A al punto B, vamos a ir oscilando, pero vamos a ir oscilando de forma ascendente para llegar ahí. No es oscilar y luego me voy a caer otra vez a las profundidades de la fosa de las Marianas, luego vuelvo al Everest, luego caigo otra vez, luego voy al lago Titicaca, mergulho ahí y luego vuelvo aquí. No, nosotros vamos a ir ascendiendo y luego nuestro proceso será a otro nivel. Entonces, la primera solución que yo ofrezco obviamente son las sesiones de terapia. Creo que es lo mejor para quien quiere empezar, quien quiere entender cómo funciona algo completamente diferente. Mi método Keren, ¿vale? Yo tengo un programa llamado Keren y tengo el método Keren. Mi método es un método donde la persona viene a trabajar conmigo y no está limitada por un paradigma, porque yo no estoy atado a una técnica, yo no estoy atado a una visión de la vida cerrada, ¿vale? Entonces eso implica que tengo una gran capacidad de adaptarme, tengo obviamente un gran, ¿cómo decirle?, repertorio técnico, ¿vale? De técnicas para esto, para lo otro, he estudiado muchas cosas, he dominado muchas cosas, pero sobre todo las sesiones están enfocadas y son personalizadas y lo que vamos a hacer o vamos a utilizar depende de ti, depende de lo que te ocurra, depende de lo que necesites. Otra cosa nueva que es es una novedad y que va a venir ahora con fuerza a partir del día 8 de octubre, cuando Ner Elohim, la Escuela de Psicología, Kabbalah y Salud, estrene, es un programa de acompañamiento personalizado. Es un servicio de entrada que he decidido crear, que no es tan potente como quieren, pero creo que es indicado para alguien que quiere empezar suavecito, step by step, sin meterse de cabeza, donde lo que hacemos es una sesión mensual de terapia mentoría y luego te doy una serie de herramientas para que trabajes por tu cuenta y te hago simplemente el acompañamiento. Y una vez a la semana nos vemos para una clase que por ahora es solamente una clase de Kabbalah, pero cuando abra la escuela vamos a tener varios cursos que ya te contaré y puedes elegir el curso que quieras y está muy bien. Aunque yo siempre recomiendo que todo el mundo empiece por precisamente el árbol de la vida porque es extremadamente práctico, pero habrá más opciones, ¿vale? Entonces este es un programa de acompañamiento personalizado. Puedes pedirme toda la información por privado o agendar tu consultoría con el enlace de la bio, ¿vale? Y luego tengo Keren, que es mi programa estrella, que es todo, ¿vale? Es todo lo que tú necesitas, ¿vale? Todas las semanas nos vemos para una sesión, todas las semanas nos vamos a ver para clases. Ahora, cuando tenga la escuela, la persona que hace Keren tiene todos los cursos, acceso a todo, tiene todas las herramientas personalizadas, ejercicios, acompañamiento diario. Es un poco, ¿cómo sería tailor-made? Me está faltando la palabra en español, pero como cuando vas al sastre, ¿no? El nombre que creo que será, el que hace la ropa a medida. Pues es así, ¿vale? Es completamente a medida. Entonces no es igual para dos personas. La base del programa es la terapia durante 6 meses. Luego, a partir de un cierto tiempo, empezamos a estudiar y luego tienes acompañamiento prácticamente 24/7, siempre que necesitas, con herramientas, como comentaba, personalizadas para ti, es decir, la mayoría de las veces no existen, ¿vale? Y tienes también un estudio cabalístico que puedes adquirir por separado y que es una herramienta excelente para personas que quieren sentar las bases de un trabajo personal fundamentado y donde yo ya expongo bastante de lo que compartí aquí hoy, ¿vale? Entonces, la idea es, en esta segunda fase, cuando ya hemos purificado, hemos rebajado el dolor, hemos ya empezado a entender, ok, esto me duele, tengo un problema o tengo esta enfermedad, ok, pero lo estoy superando, hay vida más allá de esto, yo no voy a identificarme con esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Vale? ¿Qué niveles de conciencia necesito adquirir? Y estos que hemos hablado hoy son un muy buen punto de partida. Luego ya podríamos profundizar, ¿no? Profundizar en
En cada nivel podríamos profundizar mucho más, pero eso ya hay que hacerlo pues con la persona, con cada uno, ¿vale? Entonces, si te gusta esta información, si te gusta esta forma de abordar la terapia, de abordar el desarrollo personal, si te gusta una visión integral, anímate a agendar esa consultoría gratuita, está ahí el enlace en la bio y todas las personas que vienen reciben el taller de liberación emocional que he creado hace un año, que contiene 2 clases donde explico cómo se crea una emoción, explico todo este mismo tema en el árbol de la vida e incluso explico los arquetipos junguianos, digo dónde están, cómo funcionan. Tienes ejercicios de EFT, de tapping, tienes una hipnosis, tienes una meditación cabalística que también fue creada específicamente para ese taller y lo estoy regalando a todas las personas que agenden la consultoría gratuita para venir a hablar conmigo, saber más sobre Keren y por supuesto me puedes decir lo que te ocurre y te voy a, digamos, trazar un plan de ruta personalizado. ¿Vale? Entonces, me alegra mucho que hayas asistido a este vídeo, tanto en directo, que está aquí Beatriz, no sé si hay alguien más, o en diferido, no pasa nada, todos tenemos vida, todos tenemos un montón de cosas que hacer. Lo importante es que esto conecte contigo y que sepas también que esto es un preámbulo para una masterclass gratuita que va a venir el día 8 de octubre, de la que ya hablaré, y desde ya estás invitada a asistir, porque como siempre voy a hacer cuestión de compartir algo diferente que se sale mucho de lo normal, de lo habitual, porque aquí se trata de curar verdaderamente y se trata de ti. Esto es muy importante. La cura es la conexión con el yo soy, con el anuji. Y bueno, sin ponerme aquí muy cabalístico, pero como comentaba la semana pasada, vemos que hoy en día hay un exceso de información en Internet y hay un exceso de anclajes, de identificaciones, incluso por parte de mentores y terapeutas con sus técnicas, con sus sistemas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hoy he visto una persona que estaba hablando de estados emocionales y emociones y tal, entonces le dijo, ¿tienes todas estas cosas? Pues es que son los parásitos. Vale, sí, en algunos casos sí, pero la persona que tiene trauma y tiene un sistema nervioso regulado y todo, eso no es porque tiene parásitos. Los parásitos van a ser una consecuencia de eso, ¿no? Están las personas de lo sistémico, ¿no? Que todo es del sistema familiar y todo es de esto y todo el otro. Sí, pero en muchos casos no, ¿no? Y luego están las personas de lo conductual, o están las personas del tapping, o están las personas de la cábala, ¿no? Que ya vienen a hablar de otros mundos y tal, pero aplicarlo a la terapia es muy complicado, porque tienes que tener una base de terapeuta de verdad, porque si no tus diagnósticos van a ser un poquito extraños. Entonces mi objetivo es realmente salir de eso, y no salir de eso, pero sino integrar eso, para que cada persona sepa en cada momento que me está ocurriendo esto a mí, en este caso a ti, por una razón que es tuya. Y a lo mejor la de otro es la de otro. Y a lo mejor no es igual que la tuya, aunque el síntoma y el problema sea el mismo. Es aquí donde tiene que entrar quien está de este lado. Y quien está en este lado está obligado a tener un sentido ético, es decir, tu salud, tu cura tiene que estar por encima de mis ganas de venderte y de mis ganas de tener razón y de ser el puto amo del universo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, búscate un terapeuta, búscate un mentor, no importa si soy yo, no importa si es otra persona, pero busca a alguien que cuando entres por la puerta te diga, mira, tú vienes con unos condicionamientos y yo no te voy a meter otros, yo no te voy a imponer los míos. Yo lo que quiero es que te los quites y descubras, ¿vale? Porque si no, estás cambiando un problema por otro, ¿vale? Y eso luego en el futuro desencadenará una serie de problemas, ¿vale? Muchas gracias de verdad por asistir, espero que te haya gustado. Aquí estoy en el caso de que quieras agendar esa consultoría gratuita y nos vemos el jueves que viene para la tercera y cuarta fases de las que hablaré en un solo directo, ¿vale? Shalom Berajá, pase bendición, un abrazo, excelente jueves, excelente resto de semana. Nos vemos.